Buenas tardes con todos. Estamos en este momento con el ingeniero Gorky Estrella. Si me ayudas, ¿dónde trabajas? En el Instituto Tecnológico Benito Juárez, en conjunto con Yavirac. ¿Qué es el Yavirac? El Yavirac es un instituto tecnológico superior, técnico-tecnológico, de patrimonio. Dentro del instituto tenemos inmersos en este momento un proceso de fusión de 4 institutos adicionales y cada uno de ellos con varias carreras. Entonces tenemos carreras de tecnología, tenemos las carreras base que son de patrimonio, las carreras de turismo, de culinaria, las de diseño de modas y algunas más. Te agradezco muchísimo. Bueno, en este momento yo le voy a hacer algunas preguntas que realmente nos interesan y que estamos estudiando en la Escuela Politécnica del Ejército dentro de la carrera de lingüística en la materia de Teaching Practicum. Entonces, me vas a ayudar, por favor. Quisiera saber, ¿tú por qué crees que para los profesores es importante tener una filosofía educativa? Bueno, o sea, la idea principal es tener una guía de cómo abordar el estudio. El hecho de tener esta guía nos va a ayudar a enfocarnos cuáles son los objetivos que vamos a lograr, cómo vamos a proceder en el proceso del aprendizaje-enseñanza, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Entonces es fundamental el tener esta visión. Sin esta visión básicamente nos encontramos huérfanos de hacia dónde o por dónde o cómo lo vamos a hacer. Te agradezco muchísimo, estoy completamente de acuerdo contigo. La filosofía básicamente nos dice, como tú ya has mencionado, el camino que podemos seguir, ¿verdad? Gracias. Por otro lado, un tema que a nosotros nos preocupa mucho es el por qué los profesores debemos trabajar en conjunto el currículum que se nos entrega por parte de entidades superiores, porque se nos entrega el macro, pero nosotros tenemos que desmenuzar este micro. ¿Por qué es importante hacerlo esto en grupo? Porque muchas personas preferirían trabajar solas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bien, primero que nada, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Una de esas cosas es, en principio, la complejidad de la temática que se aborda. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de graduar estudiantes que son técnicos y tecnológicos y ese proceso dura 2 años y medio. Dentro de esta temática nosotros tenemos una serie de temas que deben ser tratados. El abordarlo por una sola persona de manera individual es muy complejo. Hay varias, o sea, se necesitan equipos multidisciplinarios y no todo el mundo puede abordar todo. Tal vez la época en la que alguien podía decir que conocía todo es desde por la época de Newton, en 1700. En este momento la cantidad de información y el conocimiento es súper amplio. La necesidad de trabajar en conjunto dentro de esta temática es obligatoria. O sea, a adquirir, a tener la capacidad de decir este es el currículo realmente desde una perspectiva de una únicamente, yo creo que es complicado. Nosotros siempre adicionalmente dentro del proceso que tenemos dentro del desarrollo de software, que es justamente la carrera de la que yo soy coordinador, nosotros cuando hacemos software siempre estamos trabajando en equipos. Ese tema de trabajar en equipos es lo que nos da la fortaleza para poder lograr estos objetivos grandes, ¿no? Entonces, de igual en el tema de enseñanza. Estoy completamente de acuerdo. En realidad el conocimiento es tan vasto en la actualidad que es imposible que una sola persona sea la punta de lanza. Necesita siempre alguien que le acompañe o todos en igual de condiciones podemos aportar como maestros. Ahora, dentro de la educación primaria y secundaria, ¿podrías tal vez aportarnos algo? ¿Tienes alguna idea de cómo estaban pasando las cosas ahora aquí en el Ecuador? Bueno, hay yo creo que sus casos de éxito y otros que todavía no son así. Bueno, yo de lo que veo en la educación secundaria, todavía en este momento hay una visión súper cerrada de algunos docentes y esta visión básicamente se centra en el hecho de que piensan que el docente es el centro del proceso de aprendizaje. Y eso es algo que desde mi perspectiva está completamente equivocado. El proceso de enseñanza, inclusive en varias investigaciones que se han dado alrededor del mundo, puedo mencionarte la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, hizo recién una investigación sobre el proceso de educación en donde no había educador, perdón. Y las personas que estaban en este proceso, que eran las personas que estaban fuera de una escuela, estaban sin libros, básicamente tenían unos elementos disponibles para ellos y completamente al azar
pero sin embargo el proceso de aprendizaje se produjo. Entonces básicamente ahí estamos hablando que lo que se necesita es la persona que quiere aprender, es la persona y la motivación que tiene la persona para el proceso. Y básicamente en ese caso no hay docente, no hay profesor alguno. Nosotros consideramos que, claro, ese tal vez no es uno de los mejores escenarios, sí deberíamos tener docentes, pero los docentes son guías. Es decir, no es el guía, no es el docente la persona que dentro de su cabeza tiene el conocimiento y que de alguna forma va goteando eso para que entre ese conocimiento en el cerebro de la otra persona, en su mente. No, es básicamente el hecho de poder guiar, decir, estas son mis experiencias, yo creo que por estos caminos se pueden llegar, y el hecho de que los estudiantes sean quienes son el ente activo, es el ente eje, el pivote alrededor del cual gira todo el proceso. Entonces la participación de los estudiantes debe ser la mayor parte del tiempo. Y nosotros como docentes básicamente guías diciendo un poco por aquí, un poco por allá, tal vez un poco moderando cómo es el proceso. Pero más allá de eso es el propio estudiante. Sabes que estoy sumamente de acuerdo contigo. Lastimosamente la educación todavía aquí en el Ecuador es absolutamente convencional, centrada en el maestro. Los estudiantes poco o nada pueden opinar y mucho menos aportar de sus experiencias personales, y veo todavía un poco lejos que esto cambie, ya que muchos de los maestros todavía tenemos, puedo inclusive incluirme, aunque lucho contra esto, esta idea de que los niños no pueden aportarnos lo suficiente como para poder encaminar. Sin embargo, ellos tienen experiencias bastante enriquecedoras sobre las cuales nosotros podemos, como tú dices, guiarles y ir aportándoles con algún conocimiento. Y obviamente la tecnología ahora es fabulosa, ellos tienen acceso a una cantidad de información que además la asimilan de manera rápida, y tenemos que ponernos al día, porque si no, simplemente ya estamos caducos y simplemente vamos a tener que ser desechados. Estoy completamente en que el cambio tiene que ser radical. Si te pones a ver, en realidad el tema es que sí tenemos los temas tecnológicos, ¿no? Yo mismo, dentro del tema del desarrollo de sistemas, la tecnología, digamos, es el núcleo estructurante de la situación, ¿no? Pero no se trata de la tecnología, o sea, la tecnología ayuda, ¿ya? La tecnología está ahí para ayudar, básicamente. Pero el asunto es qué está sucediendo con los docentes. Así es. ¿Cuál es la actitud de los docentes? Los docentes, y todavía yo conozco algunos que parecen los docentes de mis abuelitos, y en eso me refiero a con sangre entra el conocimiento, y hay esta actitud súper cerrada de un tema, de una relación con los estudiantes de control absoluto, y de que yo soy la autoridad y estoy por encima de ustedes, y ustedes dicen y hacen lo que yo diga. Y entonces no se le escucha al estudiante, el estudiante no participa, los estudiantes siguen sentados en sus pupitres pensando en cualquier cosa y cómo llega el fin de la hora para poder salir del aburrimiento en el que les tienen sometidos a los estudiantes. En realidad ha sido sumamente importante esta conversación. Lo que quisiera entonces para concluir es destacar, ¿no?, la importancia que tiene la filosofía educativa, porque obviamente esta es la que nos va a dar el camino y nos va a permitir cambiar estas situaciones. ¿Crees que sea así, que efectivamente nos pueda apoyar? Claro, bueno, dentro del tema de filosofías mismo, nosotros dentro del instituto y dentro de varios de los docentes que conformamos eso, utilizamos el constructivismo. Entonces la idea en realidad no es que nosotros les otorgamos el conocimiento a los estudiantes, no es que viene desde la autoridad del conocimiento, ¿no?, desde el libro ya escrito, y que eso es inapelable. Más bien lo que tratamos de hacer es al contrario, ¿no?, presentar un caso de la vida real. De hecho, nuestro instituto es un instituto que se fundamenta en un proceso educativo dual. Entonces, este proceso educativo lo que significa es que hay un momento en que estamos en la academia y hay otros periodos en los que estamos en escenarios reales, en empresas o en escenarios simulados. Y entonces los estudiantes desde el primer semestre están interactuando con las empresas, que son las empresas en donde normalmente ocurrirá su vida. Pero adicionalmente a este tipo de situaciones tenemos un gran sector de las actividades, un amplio sector de las actividades en donde nosotros hacemos procesos de vinculación. Estos son procesos de vinculación con la sociedad, en donde los estudiantes
pueden compartir con la sociedad lo que han adquirido como conocimientos, tanto dentro de lo académico como en la empresa. Entonces vemos que en este momento la educación tiene varios elementos adicionales. Ya no es el tema de encerrarse entre cuatro paredes a pensar el mundo desde esas cuatro paredes. Es al revés. Es el hecho de salir de esas cuatro paredes hacia la realidad, para identificar cuáles son los problemas que tenemos, reconocernos con la sociedad, darnos cuenta que nosotros somos parte de esa sociedad y aprender también en ese proceso. Es decir, compartir estos conocimientos, ver cómo les podemos otorgar información, cómo nos pueden ellos ayudar a entender. Incluso ahí hay el proceso, una retroalimentación para entender qué es lo que está sucediendo. Ahora inclusive con la nueva ley, una de las razones de ser también de los institutos es el hecho de asegurarse dentro del proceso de este plan de toda una vida, el hecho de que no solamente nos ocupamos de graduar a los estudiantes, sino que los estudiantes nosotros debemos preocuparnos de qué sucede después de eso. Es decir, el hecho de que no es mi objetivo que se gradúen, mi objetivo es que se gradúen y obtengan un trabajo. Y ese trabajo les ayude a incluirse dentro de la sociedad, que eso les permita crecer, que eso les permita tener recursos y enfocarse esos recursos, bueno, para las decisiones que cada uno de nosotros va a tener. La educación como un elemento de emancipación de cada uno de los individuos. Es decir, un elemento que les ayude a reflexionar y hacerles y volverles libres. Eso que puedo comentar un poco del asunto. Yo te agradezco muchísimo, has resalzado el hecho de que el individuo es sumamente importante, pero siempre y cuando aporte a la sociedad. Y básicamente en eso es lo que tenemos que nosotros como docentes preocuparnos, ¿no? Ser nosotros más bien una herramienta que ayudemos, que apoyemos y que guiemos a estos individuos que en algún momento saben un poquito menos que nosotros, a que sean grandes, ¿no? A que sean ojalá mejor que nosotros y efectivamente aporten a la sociedad que tanto lo necesita. Gorky, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Estoy segura que todas las personas que van a escuchar esta conversación van a aprender y van a quedarse pensando en algunos temas, que es lo importante, el hecho de crear incertidumbre, el hecho de crear expectativas frente a qué queremos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Gracias, que estés muy bien. Okay. Y si me permites una última cosita. Claro, ¿Cómo no? Solo por ponerles una experiencia dentro del tema, ¿no? El asunto es, mandamos a hacer una actividad, les solicitamos una actividad a los estudiantes. Y el plazo de la entrega de la actividad se cumplió y no se entregó la actividad. Entonces, ¿qué es lo que sucedería en un caso típico de estos? Bueno, el reglamento es claro, no ha hecho la actividad, el correspondiente puntaje, ¿no es cierto? En este caso, ningún puntaje. Y eso afectaría a la nota final, que es el elemento con el que normalmente se evalúa para saber si es que el estudiante está listo para ir a un nivel adicional o un nivel superior, finalmente cumplir con su etapa educativa. Entonces la cuestión es, nos detenemos a pensar qué es lo que sucedió detrás de esta situación y qué es lo que sucedía. Nosotros estuvimos con un conjunto de estudiantes que vivían en un área fue rural. En esta área no había computadoras, simple y sencillamente no había internet, no había ninguna medida tecnológica para lograr el objetivo. Entonces, que el docente manda una actividad, debe entender el ámbito personal de las personas, o sea, las personas dónde están viviendo, qué es lo que está sucediendo, por qué pueden o no pueden hacer una situación así. Entonces, cuando nos involucremos con los estudiantes y cuando los estudiantes se involucren en este proceso, entender cuál es el público al que nos estamos dirigiendo y ver y entender las razones desde la perspectiva humana. Es decir, no solamente hay que educar desde la frialdad de lo académico, con el reglamento en mano para aplicar como que fuéramos una máquina. Más bien la idea es tratar de entender qué es lo que está sucediendo, involucrarnos en este contexto y dentro de ese contexto poder comprender al estudiante y esa comprensión hacer realmente que nosotros nos volvamos una ayuda para las personas y no un obstáculo, como bastantes de nosotros se acuerdan de nuestros antiguos docentes, el obstáculo. Así es. Bueno, eso comentarte. Te agradezco muchísimo, Gorky, siempre es muy interesante conversar contigo y ojalá tengamos una nueva oportunidad también para que otros
disfruten de tu conocimiento y de tus experiencias. Que estés Ok. muy bien. Gracias. Ahora sí. Chao. Gracias. Gracias.